Darío Rosado, de Carlos Soto Arribí y de los miles de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas en la lucha por nuestra independencia patria. Vidas que deben servir de ejemplo en la formación de las presentes y futuras generaciones. Este año dedicamos nuestros actos a Oscar López Rivera. Y ahora dejo con ustedes a nuestro maestro de ceremonia de hoy, Luis Enrique Romero. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Claro que sí. Ahora es el 11 de agosto, el 15 de agosto. Muy bien. Allá en la casa de todo. Muy buenos días, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Voy a poner eso por aquí, a ver, donde me dejen grabando con sonido normal. Bienvenidos a esta edición de la conmemoración en homenaje a los mártires del Cerro Maravilla. Es una pena que nos tenga que congregar la desgracia y que nos tenga que congregar los eventos de terrorismo de Estado que se cometen en este país que se llama democrático, donde no hay espacio siquiera a la divergencia, donde no hay tolerancia, y la historia nuestra nos muestra suficientes ejemplos para respaldar lo que hemos estado denunciando por muchos años. Pero aquí estamos de pie, con la dignidad que caracteriza a los puertorriqueños y puertorriqueñas que se honran en defender la libertad de nuestra patria, como lo hicieron los dos jóvenes asesinados por el Estado, que hoy nos hace reunirnos para recordarles. Como siempre, estas actividades comienzan con el himno de Puerto Rico. Y a esos fines quiero invitar a la querida compañera Flora Santiago, que no necesita presentación, una mujer luchadora de toda la vida, siempre independentista, siempre puertorriqueña, siempre dice presente. Para mí es un honor presentar a esta querida compañera Flora Santiago, que nos interpretará el himno de Puerto Rico. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Un año más aquí y seguiremos en la lucha. Todos de pie, por favor. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad.
Muchas gracias a la compañera Flora Santiago. Comenzamos de inmediato con esta edición y quiero invitar al querido compañero Francisco Jordán, uno de los líderes de la coordinadora que hace posible este evento que todo el año se está preparando. El compañero Francisco Jordán tendrá a bien leer una carta que nos envía Oscar López Rivera. Buenos días a todos, compañeros. Como ustedes saben, el mes pasado el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas vio el caso de Puerto Rico una vez más. A esta convocatoria asistimos unos 20 o 30 compañeros del movimiento independentista de diferentes facciones. Y yo fui invitado por la organización Boricuas por un Nuevo País para presentar a nombre de la coordinadora del Cerro de los Mártires una ponencia. Y allí llevamos esa ponencia donde, entre otras cosas, explicábamos todos los eventos de persecución y de opresión que se ha dado contra el pueblo patriota, y a la vez recabábamos de las Naciones Unidas el que se concediera un asiento de observador a la nación boricua. Esta ponencia se la envié a Oscar junto a la ponencia de otro compañero, y Oscar me envía esta carta que voy a leerle a ustedes, que revela la valentía, el valor, el tesón, la fortaleza de este compañero apresado. Y dice así: a 9 de julio del 2013, estimado Francisco, gracias por tu carta, por compartir tu ponencia conmigo y por todos tus esfuerzos en favor de la lucha patria. Me alegra mucho que hayas participado en las vistas de la ONU y en la actividad del 29 de mayo. Tengo que decirte que lo del 29 fue una grata sorpresa que me conmovió y me maravilló profundamente. Nunca he necesitado pruebas de lo valioso y significativo que es la grandeza del corazón boricua, pero nunca deja de sorprenderme. Había hecho arreglos para llamar a mi hija a las 10:30 de la mañana ese día. Marqué el número de su teléfono y la llamada no entró. Traté de nuevo y tampoco. Decidí llamar a mi abogada y la llamada entró. Pude hablar con varias personas, entre ellas con Andy, su esposa y su hija, con Carlos Delgado, con Rafael Cancel y su esposa Angie, con varios artistas, con María Montero, con Carmen y su hija. Los 15 minutos que duró la llamada fueron bien aprovechados, y al oír las campanas de la catedral me transporté a la patria, aunque fuese vicariamente. Los 32 años de la prisión se evaporaron fugazmente. Ello te da una idea de cómo me sentí ese día y por qué amo a nuestro pueblo tanto. En varias ocasiones he oído a boricuas decir que ir a la ONU es un ejercicio fútil. Para mí, donde quiera que se lleve a cabo el caso colonial, de Puerto Rico, es un esfuerzo que tarde o temprano dará frutos. Si no fuera importante, el gobierno estadounidense no se molestaría año tras año tratando de sabotear las vistas y asegurándose que el asunto del estatus colonial de Puerto Rico no llegue a la Asamblea General de la ONU. Es bueno recordar siempre que lo fútil y lo imposible es lo que no se hace, especialmente en favor de una causa justa y noble como es la nuestra. Deseo expresarle a todos y a todas las compañeras de la coordinadora mi más profundo agradecimiento por su apoyo y especialmente
por el gran honor de hacerme parte de la celebración de este año. Ese gran día estaré espiritualmente con ustedes y esperanzado que sea otro evento más que nos acerque al glorioso momento que podamos gritar: Puerto Rico es libre y soberano. Para todos y para todas, abrazos cariñosos y patrióticos. Gracias por enviarme copia de la ponencia del compañero José Luis Nieves. Favor de expresarle mi agradecimiento. Cuídate y siempre pa'lante con muchas esperanzas y valor. Podemos estar seguros que nuestra patria será libre y soberana, porque hay suficientes boricuas y suficiente amor para lograrlo. Lo importante es seguir luchando y así algún día la Borinquen Bella será esa nación transformada en un jardín idílico para todo el mundo. Te dejo con cariñosos y patrióticos abrazos. En resistencia y lucha, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y por ponernos cerca a la voz de Oscar. Y tenemos la esperanza de que en algún momento muy cercano podamos estar también muy cerca físicamente de él. Para eso estamos luchando, y aprovecho esta coyuntura, ¿verdad?, para anunciar una actividad por Oscar López, el de 32 años con Oscar, que es el 1 de septiembre a las 2 de la tarde en la tarima del Festival Jueyero de Maunabo, en el Parque Francisco Paoli. Y ahora tengo el gusto de presentarles a una de las personas que mantiene ese contacto directo con Oscar López y que ha sido instrumental en la lucha por los derechos humanos, los derechos civiles, y le vemos consecuentemente luchando por la libertad de los prisioneros políticos que nos quedan, y sobre todo por la de Oscar López Rivera. Me honro en presentar al licenciado Eduardo Tuto Villanueva, que va a hacer la dedicatoria de este acto. Un aplauso. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, para mí es un honor, un privilegio estar en esta tribuna en el día de hoy, haciendo la dedicatoria del acto al patriota Oscar López Rivera. Yo supongo que las personas que están aquí y las personas que puedan estar siguiendo este acto por la internet han leído y han escuchado sobre Oscar en los últimos meses, las biografías que se han escrito sobre él, los artículos de opinión que se han escrito sobre él, y ya tienen formada un poco una idea de quién es Oscar. No hay ser humano perfecto. Los seres humanos tenemos debilidades y deficiencias de todo tipo. Por eso el patriota Rafael Cancel Miranda, cuando habla sobre quienes lo inspiraron en su larga lucha por la libertad de Puerto Rico, suele usar una frase muy sabia que dice, y habla obviamente genéricamente: yo no me enamoro de hombres, yo me enamoro de ideales. Sin embargo, los seres humanos también tienen virtudes y facultades especiales que los distinguen y ameritan que se les reconozca como íconos, como modelos, como paradigma, como líderes de su ideal. Y esa es la situación
del patriota Oscar López Rivera. Ustedes en el hablar común, en su centro de trabajo, en su centro de estudio, en su comunidad, habrán oído a la gente decir, cuando se refieren a algo que es fantasioso o que no es cierto, que es un mito. Eso que hablan de una ocasión es un mito. Esa persona que destacan de tal manera es un mito, como queriendo decir que es falso, que no es real, que es nada más que imaginado. Sin embargo, los filósofos alemanes que algo sabían de la historia de la filosofía y de la humanidad, y muy especial un filósofo que se llama Martin Buber, decía que eso es una concepción errónea de lo que es el mito, que todos los países y las sociedades del mundo necesitan mitos, que son modelos para emular, porque se salen fuera de lo común. Y eso cada día más es el caso de Oscar. Oscar se está convirtiendo en un mito en el mejor sentido de la palabra, filosófico e histórico para los puertorriqueños, porque a los colonizados los enseñan a rechazarse a sí mismos, a pensar que ellos no valen y que si valen algo, lo valen por la relación que tienen con el país interventor, con la metrópoli, con el poder colonial. Un día como hoy, 25 de julio, se conmemora el día de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y lo hicieron el día del apóstol Santiago para tratar de borrar la historia de Puerto Rico. Y a los colonizados se les enseña que no deben hablar de sí mismos ni decir el valor que tienen o las virtudes que tienen. Y eso es un error, porque los colonizados son seres humanos, y cuando aprendan a valorarse a sí mismos y cuando aprendan que son igual a todos los seres humanos del mundo, van a empezar a ser libres y tienen derecho a exigirse libres. Y eso es lo que nos ha enseñado Oscar López. Oscar en la prisión decidió que iba a ser libre más que antes de estar preso y que no le iban a poder imponer allí nada. Por eso la famosa frase, el tiempo es mío. Esa frase que ustedes deben haber oído ahora. Y para hacerlo, él decidió controlar al máximo las condiciones en que lo iban a tener encarcelado. En una conversación en prisión me dijo a mí, a los pocos días de estar preso, yo sabía que esta gente iban a tratar de aislarme de la familia, de mi patria, de mi pueblo. Y yo decidí estar un año sin recibir visitas. Yo le dije a mi familia, no me vengan a ver, yo les aviso cuando ustedes pueden venir a verme. Y al año, cuando él se sintió en control de su situación personal, le dijo a su familia, ahora pueden venir a verme. Y los carceleros que pensaban aislarlo ya se encontraron con la primera dificultad, que es que él se había preparado para estar supuestamente aislado de su familia y de su pueblo, porque ya había aprendido a tener comunicación espiritual y emocional con ellos, y daba lo mismo si les permitían o no el contacto físico momentáneo que todos necesitamos. Por eso fue que pudo resistir ese aislamiento de 12 años, esa cosa de forzarlo a hablar a través de cristales. Otro de los rasgos importantes de Oscar es su respeto por la diferencia de los compañeros en lucha. Yo lo visito desde el año 97 en Marion, ya 16 años, y hemos hablado muchísimas veces del movimiento independentista, del liderato independentista, de las condiciones en que está la lucha por la independencia, de las diferentes teorías que las organizaciones y los grupos tienen. Y Oscar me ha dicho algo muy interesante.
A pesar de que podamos tener diferencias con la independencia de Puerto Rico, hay que respetarlo porque en la colonia eso no es fácil. Y me ha dicho, una de las cosas buenas dentro de lo malo que puede ser que haya dispersión, que haya desorganización o que haya división, es que habiendo muchos grupos y habiendo muchas personas comprometidas con la lucha, al imperio se le ha hecho mucho más difícil destruirnos, porque ya no existe a Guaybanal Bravo, no tienen un escudo donde disparar creyendo que terminan con todo el grupo. Cuando tratan de destruir a uno de nosotros, le salen 5 o 6 por otra esquina más, porque el ansia de libertad es algo que está en el subconsciente de todos los pueblos. Y mientras haya un solo independentista o una sola independentista, habrá lucha y habrá esperanza de libertad para nuestra patria. A ese que le dedicamos este acto de hoy, ellos no han podido evitar la disciplina tremenda que tienen en prisión, que se levanta a las 4:30 de la mañana a hacer ejercicio, que él escoge la dieta que se quiere comer y cuando le dan comida expirada, la arroja al patio y algunos carceleros le han dicho, tú estás loco botando tu comida. Y él dice, no estoy loco. Lo que hago es demostrando que ni los pájaros ni los lagartijos la quieren porque saben que está expirada. Y así los derrota también psicológicamente. Ese que estamos honrando hoy lee continuamente para conocer lo que ocurre en su país, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Oriente, en todas partes del mundo. Y por eso puede mantener correspondencia con profesores y con estudiantes y hacerse cargo de proyectos que algunos profesores han desarrollado, donde sus estudiantes mantienen relación epistolar con Oscar y Oscar los ayuda en sus cursos. Y ese que estamos honrando hoy mantiene por eso una lucidez y una memoria extraordinaria. Pero también se cuida de no presentar el menor asomo de vanidad, porque sabe que la vida, la existencia en este planeta es efímera, es breve, es corta, que hay que hacer como decía el maestro Pedro Albizu Campos, reconocer que venimos aquí a cumplir una función ética y en lugar de ser gordos y vegetar, coronar la vida con un acto trascendente. Aunque no es religioso, esa visión mística de la existencia la tiene Oscar y por eso tampoco han podido derrotarlo en prisión. Por eso es que Oscar agradece el apoyo que ha tenido de todos los sectores del pueblo de Puerto Rico, no solo del sector independentista, de los sectores autonomistas, de los sectores estadolibristas, y sabe que en todo ser humano, hombre o mujer, pobre, rico, blanco, negro, de ideología distinta, hay que ver a alguien en quien se pueda tener esperanza si uno le lleva el mensaje correcto. Oscar en Chicago una vez estaba organizando para reclamar mejores viviendas en una comunidad y una señora mayor le dijo, oye, tú estás loco. ¿Quién nos va a hacer caso a nosotros los boricuas en esta área que está llena de blanquitos y de ricos y de poderosos? A nosotros nadie nos escucha. Y Oscar le dijo, usted no se ha dado cuenta, señora, que usted y yo somos dos. Ya usted está teniendo quien la escuche y yo estoy teniendo quien me escucha a mí. Por eso hay que tener esperanza. Así es ese revolucionario que estamos honrando hoy aquí. No es como algunos de buena fe han tratado de pintarlo ya como un abuelito manso y bueno, como alguien que ya no tiene nada que dar y por pura pena o compasión hay que sacarlo de la cárcel. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas que no son independentistas, los estadolibristas y los estadistas, no tienen esa confusión. No es por pena que quieren que Oscar salga de la cárcel. Es porque comparten lo que
nos enseñó también el nacionalismo puertorriqueño, que hay que respetar a toda persona, hombre o mujer, pobre o rico, que sea fiel a sus ideales, a sus valores y a sus principios, y reconocen esa fidelidad y esa constancia en Oscar López Rivera. Por eso esta coordinadora, en este Cejo de los Mártires, que poco a poco se va convirtiendo también en Tierra Santa, como decía el maestro Albizu Campos, que en cualquier lugar en que se venerara la ceniza de nuestros mártires y de los que habían luchado por la libertad, era Tierra Santa. En este Cerro de los Mártires, nada mejor que reconocer la figura, el ejemplo, el valor, la constancia, la disciplina y la entrega del patriota Oscar López Rivera. Y yo espero que lo tengamos físicamente en Puerto Rico. Pero ya él ha logrado algo extraordinario. Y es que espiritualmente, ideológicamente, axiológicamente, por sus valores, ya él está en Puerto Rico viviendo en cada puertorriqueño y en cada puertorriqueña que se respeta a sí mismo también. Así que, como quiera, ellos pierden. Cada día que pasa en prisión es un desprestigio para la política de derechos humanos de Estados Unidos. Y si mañana sale por la puerta, sale de pie, sale habiendo derrotado al imperio más poderoso del mundo, y será un triunfo para la nación puertorriqueña y habremos ganado también. Por eso lo que tenemos que hacer es, en nuestra medida, en nuestras capacidades, seguir aportando y comprometiéndonos con la idea de que esta patria merece y tiene derecho a ser libre, y esa es la mejor honra que se puede hacer a la obra y al ejemplo de Oscar López. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Muchas gracias al compañero Tuto Villanueva, que nos pone en perspectiva, ¿verdad?, de la dedicatoria de este acto tan importante que realizamos anualmente. Quiero presentar de inmediato a la joven Teresa Córdoba, quien nos ofrece un mensaje de parte de la juventud. La recibimos, por favor. Buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera en un momento breve dirigirme a la juventud que está sentada aquí frente a mí, la juventud socialista del Movimiento Socialista de Trabajadores, que tiene este año su campamento de la juventud dedicado al compañero Miguel Báez, quien falleció este año. La primera vez que yo vine a Cerro Maravilla fue hace 3 años, después de una jornada huelgaria en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Y cuando yo vine a Cerro Maravilla la primera vez, me impresionaron 2 cosas. No fueron los grandes discursos, y las palabras grandilocuentes, ni la cantidad de compañeros y compañeras independentistas que había aquí. No. Me llamó la atención y me calaron hondo 2 cosas que parecerían simples, pero que yo creo que son las cosas que más calan hondo a la juventud cuando viene por primera vez a Cerro Maravilla. La primera cosa que me llamó la atención, y siempre recuerdo que venía con una compañera en el carro y que nos emocionamos muchísimo, fue un mural que había, no sé si hay todavía, de camino a Cerro Maravilla, con las caras de los compañeros fallecidos aquí. Y en el momento en que nosotras vimos ese mural, que vimos los rostros jóvenes de esas 2 personas,
que fueron asesinadas por el Estado aquí. Vimos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que batallaron con nosotros 62 días en la Universidad de Puerto Rico. Y fue la primera vez que comprendimos realmente la importancia de recordar todo lo que ha sufrido el independentismo en este país y en específicamente los jóvenes y las jóvenes de este país. La segunda cosa que siempre recuerdo con mucho cariño y mucho afecto fue una charla que después de todos los discursos tomamos los compañeros y las compañeras jóvenes del campamento en las cruces de los mártires de la patria que dio el compañero Miguel Báez. El compañero en su charla precisamente explicó, apalabró ese sentimiento que nosotras no habíamos podido explicar, ese sentimiento de tristeza y de identificación a la misma vez con estos compañeros y compañeras. Y hoy cuando yo miro que tengo compañeros que vienen por primera vez a Cerro Maravilla, yo solo espero que ellos también se lleven ese sentimiento de la importancia que tiene la juventud en las luchas sociales. Intentaré ser lo más breve posible. A mí no me gusta hablar mucho, me tiemblan las piernas ahora mismo mientras les estoy hablando y las manos no las estoy sintiendo. Pero cuando me llamaron los compañeros del sur para pedirme que me dirigiera a ustedes, yo solo quería llevar un mensaje simple y era qué significa verdaderamente la independencia para los jóvenes y las jóvenes de este país en el año 2013. Y la independencia significa mucho más que una independencia simbólica. Significa mucho más que una alcaldesa en San Juan ondee la bandera monoestrellada de azul celeste. Eso no es independencia. Eso no significa independencia. Cantar el himno revolucionario tampoco significa independencia verdadera. Una independencia verdadera es mucho más. Implica la liberación de todos los hombres y de todas las mujeres que habitan este país. Y eso, compañeros y compañeras, conlleva un proceso revolucionario y un cambio de sistema verdadero para lograr una verdadera independencia. Cuando los compañeros y las compañeras de la Suiza Dairy se fueron a la huelga recientemente, ellos supieron por unos momentos qué es ese sentimiento de verdadera independencia cuando le ganaron al patrono abusador que los abusaba en su centro de trabajo. Cuando una mujer se levanta contra su compañero abusador, eso es un sentimiento de verdadera independencia. Cuando los jóvenes y las jóvenes de la Universidad de Puerto Rico ganaron las huelgas que eliminaron la cuota de $800 que ahora mismo este semestre a mí me llegó la factura y no la tuve que pagar, eso no fue gracias a ninguna alianza con ningún partido, mucho menos una alianza con el Partido Popular. Eso fue una respuesta al miedo y al temor, a la verdadera noción de independencia que por unos días y por unos meses los estudiantes cobramos. Si esa noción y ese sentimiento de verdadera independencia se logra, y ese miedo, ese temor, esa prisa a alcanzar una independencia simbólica, una independencia que se la vamos a terminar debiendo a aquellos y aquellas que nos han venido oprimiendo por muchos años, desde el 1953. Ese día nosotros y nosotras vamos a comprender verdaderamente qué significa una verdadera independencia. Que los hermanos dominicanos y dominicanas puedan caminar por las calles sin miedo a que los deporten. Que las personas de la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transgénero y transexual puedan vivir en paz. Eso es una verdadera independencia. Sin esas transformaciones, no es una independencia personal, no es una independencia de la sociedad. En ese sentido, compañeras y compañeras, mi llamado es a que no solo hablemos de una revolución en el sentido de emanciparnos del imperialismo, que es sumamente importante, emanciparnos de ese imperialismo opresor que es lo que hoy nos tiene aquí parados.
pero también tenemos que saber que si no viene acompañado de un cambio social grande, de un cambio que implique una política que salga del corazón, en realidad nunca seremos libres verdaderamente. Nosotras y nosotros, la juventud que nos encontramos hoy, estamos convencidos y convencidas que esa verdadera independencia tiene un nombre, y ese nombre es el socialismo. ¡Que viva Puerto Rico libre y socialista! Un mensaje preciso, claro, contundente de nuestra juventud. La presencia de nuestra juventud es valiosa en actos como estos. La voz de nuestra juventud es necesaria, es importante, la queremos escuchar. Y qué bueno, nos da mucha esperanza, ¿verdad? Escuchar a esta joven Teresa Córdoba con ese mensaje que ha sido efectivamente claro y contundente. Gracias a nuestra juventud tenemos mucha esperanza en que el futuro que nos depara está en buenas manos, en una juventud consciente que sabe lo que quiere y sabe a dónde va. Quiero hacer varios anuncios. Primero, yo no sé si ustedes pasaron por ahí. Hay un café Don Oscar. Café Don Oscar. Esto huele a patria y sabe a libertad. Así que hay que buscarlo por allí, hay que buscarlo por allí. Quiero también aprovechar la oportunidad para mencionar varios asuntos. El domingo 4 de agosto, en el Centro de Usos Múltiples de la carretera 779 del barrio Palomas de Comerío, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, el Mañanero en vivo. Allí va a haber trovadores, invitados, diferentes grupos con la participación especial de Andrés Jiménez. Así que hay una invitación para que nos acerquemos a Comerío en el barrio Paloma. Me pasan una nota también donde me indican que hay una actividad 32 por Oscar este próximo lunes 29 de julio a partir de las 11 de la mañana. Se llevará a cabo en la plaza pública del pueblo de Peñuelas. Así que estamos invitando a toda la comunidad peñolana y a los compañeras y compañeros a que se den cita ya. En la actividad pues participará Clarisa López, hija de Oscar, y la joven Enidris Ciurano, gracias. Quien fue la estudiante que fue víctima de discriminación y persecución en Estados Unidos por negarse a jurar la bandera norteamericana. Oye, nuestra juventud, ¿sabe? Nuestra juventud está muy activa, muy dinámica. La tengo aquí. El domingo 4 de agosto de 2013 hay un pasadía, le llaman El Despojo en Mar Chiquita, con bohemia al atardecer. Un donativo de $10, los niños entran gratis. Esta es una actividad que se hace anualmente. Para información pueden llamar al 585-6555. El 29 de agosto, en la Plaza de Naranjito, invita 32 por Oscar.
de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de la noche, en la Plaza de Naranjito. Así que estaremos haciendo esa vigilia allí también. La conmemoración de los 115 años de la batalla de Asomante, victoria y cultura para el pueblo, es el sábado 10 de agosto, desde las 7:30 de la noche. Domingo 11 de agosto, a las 12 del mediodía en adelante, desde la Casa Museo Federico de Getó, la calle número 251 en Aibonito. Va a estar invitado allí, invitados de la Nueva Trova, del programa radial Canto Libre desde el sur, todos invitados. Y luego que terminemos aquí, punto y coma, va a estar en la terraza de Divisoria al finalizar de estos actos. Bueno, ahora continuamos. Quiero antes reconocer también la presencia de una de nuestras más importantes atletas puertorriqueñas. Está con nosotros Leslie Burgos. Un placer que esté con nosotros acompañándonos en esta tarde. Un abrazo. Y gracias por representarnos tan dignamente. Una mujer puertorriqueña, una mujer boricua, una joven mujer boricua. Y que siga así, cosechando triunfos. Bueno, en este momento quiero invitar al licenciado José Enrique Ayoroa Santalí en un mensaje especial. El querido amigo Quique, un combatiente eterno, un hombre de una sensibilidad extraordinaria, probado en las más difíciles situaciones, consistente en las buenas y las otras, que nos ha dado lecciones de vida de las que hemos aprendido tanto. Quiero presentar a este querido compañero, llamado compañero José Enrique Quique Ayoroa Santalí, en un mensaje especial. Compañeras y compañeros, este año estamos conmemorando en Puerto Rico el centenario del natalicio del consagrado patriota puertorriqueño don Héctor Ramos Mimosos. Don Héctor nació en Bayamón el 7 de marzo de 1913. Así las cosas, el centenario de su natalicio se cumplió el pasado 7 de marzo del presente año de 2013. Falleció el 16 de agosto de 1999 a los 86 años de edad. 5 días más tarde, el 21 de agosto, acompañado por todo su núcleo familiar, esparcí las cenizas de sus despojos mortales en torno a las cruces de los dos jóvenes mártires de Maravilla, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado. Así él lo pidió en el testamento. Ahí pues está su tumba. Ese es su mausoleo. La disciplina, el autocontrol, que es fundamental en la lucha revolucionaria, no me permiten tiempo y espacio para relatarles abarcadoramente su vida emulable. Les invito con mucha modestia a leerla en mi libro titulado Contracanto al Olvido Patriotas, Mariana Editores 2009, a partir de la página 433. En un artículo titulado El centenario de don Héctor Ramos Mimoso, que Claridad me hizo el honor de publicarme el 5 de marzo de 2013, en el libro titulado La Tierra Prometida, 19
1996, escrito por el licenciado Fernando Martín García, Historia del Partido Independentista Puertorriqueño en ocasión de su cincuentenario, y en el libro titulado 7 décadas de lucha pro independencia 1996, escrito por el propio don Héctor Ramos Mimoso, con prólogo de Víctor García San Inocencio. Ahí don Héctor relata 70 años de su lucha de muy diversos modos por nuestra independencia política. Uno de esos diversos modos, uno entre tantos otros modos, fue su disposición a contribuir económicamente a la lucha cada vez que ello fue necesario. Don Héctor Ramos Mimoso nació en un hogar de recursos económicos muy modestos y en el que nunca se hablaba del tema de la independencia política para Puerto Rico. Sin embargo, ya para su graduación de 8º grado de escuela, siendo él a ese momento el primer honor académico de su clase, fue expulsado de la escuela Horace Mann de Cataño por negarse a hacer el juramento a la bandera del invasor, como se negó en los Estados Unidos en días recientes la joven patriota Enidris Ciurano, a quien mañana viernes vamos a homenajear en el comité del PIB en Ponce. Ahí y así comenzó la trayectoria patriótica de 70 años de lucha de don Héctor Ramos Mimoso. En el año 1931 formó parte de la segunda peregrinación a Lares que encabezó don Pedro Albizu Campos. Fue uno de los fundadores del PIB en el año 1946 y representante a la Cámara por ese partido a partir del año 1952. Es el responsable de la réplica de la casa de Blanca Canales en el barrio Coabey de Jayuya, que construyó a su pedido y subvencionado por él el amigo jayuyano Pepito Reyes Zamora. Su hija, digna de su padre, como él generosa, la licenciada Mari Carmen Ramos de Cendrey, cuando el momento histórico lo requirió frente al crimen político del Cerro de los Mártires, se separó de la exitosa práctica privada de su profesión y accedió a un nombramiento de fiscal auxiliar junto al fiscal especial Alejandro Salgado Rivera, y contribuyó ella profesionalmente para que se privase de su inmerecido título de abogado, como efectivamente se privó a uno de los encubridores del asesinato político de Maravilla, el indigno fiscal Pedro Colton Fontán. Don Héctor era un hombre talentoso, estudioso, de mucha disciplina, de mucha perseverancia, muy trabajador y ahorrativo en aquellos años de severa crisis económica, en la tristemente célebre depresión económica de la década de los años 30. Gracias a esas características, talento, disciplina, perseverancia, trabajador intenso y con vocación de ahorro, llegó a acumular riqueza material que siempre estuvo al servicio de la lucha, aunque su vida personal y familiar fue exenta de excesos lujosos. Estas dos características de don Héctor me traen hasta un punto en este preciso momento histórico de nuestra lucha por la independencia que me siento en el deber de destacar, aunque a algunos le pudiera parecer una expresión anticlimática por el lugar y la fecha en que lo hago. Don Pedro Albizu Campos lo hizo nada menos que en una despedida de duelo. En la oración fúnebre
o despedida de duelo en el sepelio de don Ramón Mayoral Barnés, su maestro, el maestro de don Pedro en el patriotismo, el 16 de octubre de 1932. Ahora hace 81 años de eso, don Pedro dijo estas palabras, cito, comillas: el hombre libre aprecia más su vida que sus bienes materiales. El hombre esclavo aprecia más sus bienes materiales que su propia vida. Sigo citando: todos al ingresar en el nacionalismo prestamos juramento de hacer ofrenda de la vida y de la hacienda por la causa de la independencia, pero al llegar al momento de los sacrificios, como hay todavía mucha médula de esclavitud en nosotros, nos es doloroso el sacrificio de la hacienda y preferimos hacer la ofrenda de la vida. Dice Albizu, sigo citando: la ofrenda de la vida es perfecta cuando se presta con la ofrenda de la hacienda. Una vida que se considera inferior a las cosas materiales no es digna de ser ofrendada a la causa más grande de un pueblo, la causa de su independencia. Termino la larga cita de don Pedro. A partir de ese momento, en el año 1932, don Pedro fue repitiendo esa expresión a todo lo largo de su vida. Toda lucha libertaria, compañeras y compañeros, toda lucha libertaria necesita recursos económicos para triunfar. Tanto más la lucha nuestra, tan marcadamente desigual frente a ese poderoso imperio que atemoriza al mundo. El apóstol José Martí, que era la encarnación de la circunspección, de la seriedad, dijo en una carta que le cursó a Seferino Cañizares en Nueva York el 9 de junio de 1892, cito a Martí: sin el dinero útil y milagroso de los hombres honrados, no puede cumplirse con los deberes minuciosos y urgentes de conquistar la independencia patria. Termina esa cita de Martí, si alguien la quiere corroborar. Esta carta a Cañizares aparece en la página 116 del tercer tomo de su epistolario. Compañeras y compañeros, no basta con votos, desobediencia civil, discursos, marchas, protestas, artículos de prensa, artículos en las redes sociales, estandartes, pancartas y consignas que también son necesarios. Todo es bienvenido. La victoria es fruto de la gran suma de todo. Nada sobra, pero no basta solo con ello. Tenemos que ofrendar vida y hacienda. Pongo, por ejemplo, de urgente actualidad el hecho real de que el semanario Claridad, el periódico de todos los independentistas y el periódico de la nación puertorriqueña, necesita en este justo momento en que me dirijo a ustedes el auxilio económico urgente y generoso de todo el pueblo patriota. Huelga destacar la importancia de Claridad para nuestra lucha. Claridad es el aguerrido pitirre de vuelo semanal mediante el cual combatimos al imperialismo y al coloniaje, y es un lugar de encuentro semanal de todo el independentismo. Hay que ofrendar vida y hacienda. El periódico de la independencia necesita urgentemente en este momento la ofrenda de nuestra hacienda. Garanticemos 53 años más de claridad en medio de las brumas cada vez más densas del coloniaje. Ejemplos de seres humanos de destacada generosidad en la lucha partieron de la vida terrenal durante este año de 2013. Gracias, inmenso amigo Román Cortés, que lo diste todo a manos llenas. Gracias, Román, por tu ejemplo.
hermano de mi alma, Heriberto Montijo, estás nuevamente junto a mí, como de costumbre cada 25 de julio, en el Cerro de los Mártires. Tu Teresa Pérez te representa hoy dignamente, como siempre. Mi cálido recuerdo con agradecido afecto a los compañeros David Noriega, su primo aiboniteño Raúl Noriega, y para el entrañable amigo licenciado José Ramón Ríos Viera, tío por la línea materna del mártir Filiberto Ojeda Ríos. Gloria al recuerdo del patriota don Héctor Ramos Mimoso en su centenario. Gracias por su amistad y su confianza, don Héctor, desde lo más profundo de mi corazón. Que viva Puerto Rico libre, justo y absolutamente nuestro. Gracias. Muchas gracias al compañero Quique Ayoroa Santalí. Quiero informar que el día 29 en la plaza de Gurabo 32 por Oscar, de hecho yo voy a estar allí, a mí me arrestaron para estar allí, así que estaré allí. Esto es a partir de la 1 de la tarde, de la 1 de la tarde a las 10 de la noche. Me anuncian que la siempre esperada vigilia Filiberto Ojeda, que se hace el 23 de septiembre, este año será en la plaza pública de Hormiguero, no va a ser en la residencia, y se le dedica a Oscar. Queremos también reconocer la presencia de Manuel Rosado, el hijo del compañero Arnaldo Darío Rosado. Está con nosotros. Un gusto saludarle. Arnaldo nunca conoció a su hijo, o él no conoció a su padre. Él no conoció a su padre. Y está con nosotros, así que bienvenido. Mañana a las 7:30 de la noche, en Ponce, en el Centro Cultural Carmen Solá Pereira, va a haber un conversatorio, habrá un conversatorio con Enidris Ciurano. Enidris Ciurano. Así que están todos invitados para Ponce mañana a las 7:30. Ya habíamos hablado de la gesta de esta joven puertorriqueña. Vamos ahora a proceder con otro de los mensajes del día. Y tengo el honor de presentar a esos efectos al compañero Carmelo Ruiz Marrero. Él es autor, periodista investigativo y educador ambiental con una maestría en ecología social. Desde 1997 al 2004 fue redactor del periódico Claridad. Por más de una década ha estado educando a la ciudadanía sobre la importancia y necesidad de la soberanía alimentaria y la agricultura ecológica. También es experto sobre el uso del territorio puertorriqueño como laboratorio de experimentación en cultivos genéticamente alterados. De eso estamos hablando mucho en estos días. Así que para mí es un grato placer presentar a este querido compañero Carmelo Ruiz en un mensaje especial.
Muchísimas gracias. Esto es un honor realmente extraordinario para mí. Hoy quisiera hablarles acerca de la agricultura nacional y sus enemigos. Un país que no produce sus propios alimentos no tiene soberanía política, económica, cultural o militar. Es por eso que la agricultura es el proyecto más importante de toda nación, porque si no tienes que comer, más nada importa. Todo país que descuida y abandona su agricultura y se pone a depender de las importaciones, tarde o temprano averigua que el dinero no se come. Necesitamos de una agricultura nacional saludable y productiva, porque así podemos destruir el mito de que sin los yanquis nos moriremos de hambre. Hay que demostrar que no tenemos autoabastecernos de alimentos. Los obstáculos a nuestra seguridad alimentaria no son la geografía, ese embuste de que somos una islita chiquita, ni tampoco una falta de tecnología, ni escasez, ni sobrepoblación, ni nada de eso. Los obstáculos que enfrentamos son políticos, económicos y psicológicos debido al complejo de inferioridad del colonizado. Nuestro agro está amenazado no solamente por el desparramo urbano y proyectos energéticos mal ubicados, como los molinos esos bien bonitos que se ven desde aquí, que están ahí en Santa Isabel. Hay otros enemigos. Miles de cuerdas de nuestros mejores llanos agrícolas están siendo utilizadas por corporaciones transnacionales de biotecnología como Monsanto, Bayer, Pioneer, Syngenta, para experimentación y propagación de cultivos transgénicos. Tan temprano como en la década de los 80, cuando los cultivos y alimentos transgénicos aún no habían sido aprobados para siembra comercial o consumo humano, ya se estaban probando en terreno puertorriqueño siembras transgénicas resistentes a herbicidas. Noten lo que dije, la palabra herbicida. Y es en Puerto Rico donde se experimentó con herbicidas y defoliantes tóxicos como el agente naranja para uso en la guerra que le estaba haciendo Estados Unidos al pueblo de Vietnam. El agente naranja es precisamente producto de Monsanto y de Dow. Aún hoy ambas compañías niegan responsabilidad por los daños a la salud causados por el agente naranja, y ahora estas mismas compañías nos dicen que sus cultivos transgénicos y sus venenos agroquímicos no hacen nada. Según datos del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Puerto Rico contiene la mayor concentración por milla cuadrada de cultivos transgénicos experimentales dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, con la posible excepción de Hawái. Esta información yo la presenté en las páginas de Claridad hace ya una década, y casi toda esta experimentación se concentra en 5 municipios de Puerto Rico, que después les puedo decir cuáles son. Estudios de alimentación de animales de laboratorio por científicos de renombre que no están en la paga de la industria de biotecnología han encontrado consistentemente que los alimentos transgénicos causan serios daños a la salud, que van desde alergia hasta cáncer. Lo que es peor aún, las semillas de estas corporaciones son propiedad privada, están patentadas. Con esto quieren criminalizar la práctica ancestral de jíbaros, campesinos, agricultores y agricultoras de compartir semillas, intercambiarla y desarrollarla en la finca. Eso lo van a criminalizar y declarar un acto ilegal de piratería. Quieren ponernos a pagar una regalía cada vez que sembremos algo, o si no podemos ser procesados criminalmente. Quieren privatizar y convertir en propiedad privada los genes y todo lo que está vivo, si los dejamos. El hambre no es causada por una falta de tecnología, ni tampoco por una falta de productividad ni escasez. La causa es la desigualdad económica. Es causada por la naturaleza excluyente y depredadora del sistema capitalista, por la concentración de la tierra en manos de unos pocos, y especialmente hoy día por un capitalismo desregulado que ha provocado una especulación y acaparamiento de productos agrícolas sin precedentes. No necesitamos transgénicos para alimentar el mundo. Las supuestas ventajas de esos cultivos son puramente ficticias. Se puede alimentar el país, afirmar la soberanía nacional, el derecho inalienable a la independencia y a la vez proteger el ambiente, si nos dejamos orientar por la filosofía y la acción de la soberanía alimentaria,
es una filosofía y una práctica, y también aprendiendo de la joven ciencia de la agroecología. No a los transgénicos, no a las patentes sobre semillas, y sí a la ecología y sí a la agricultura nacional. ¡Que viva Puerto Rico libre! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carmelo, y un mensaje de mucha conciencia que hay que ir defendiendo hace rato. Ahora quiero presentar a la joven Clarisa López, hija de Oscar López Rivera. Ya hemos recibido diferentes ángulos de las comunicaciones que distintos puertorriqueños mantienen con Oscar, y ahora vamos a escuchar a su hija para sentirnos más en familia, en esa familia extendida que tiene Oscar, en esa gran familia a la cual todos nos hemos convocado. Vamos a recibir ahora a Clarisa López para que nos hable un poco de su padre. Buenas tardes. Desde principios de este año a mi papá le han prohibido en el Buró de Prisiones que envíe mensajes, ¿verdad? Así que voy a compartir con ustedes 2 cartas que él me envió, los cuales no constituyen un mensaje como tal. La semana pasada celebramos un amanecer por la libertad, y ese día una persona que me acompañaba luego de la actividad me envió un mensaje por correo electrónico bien bonito, y yo lo compartí con mi papá. Y esta es la respuesta a esa gran mujer que me envió el correo electrónico, a la que mi papá y yo queremos mucho. Y antes de leer el mensaje sobre el Cerro de los Mártires, pues quería leer esto. Llevo más de 32 años sin ver y escuchar el mar. Si quieres ver y oír al mar como la vi y la oí con mucho cuidado durante mi último viaje a la patria, cuando vayas para Pepino, toma la carretera que va de Barceloneta, y después que cruces el pueblo vas a encontrar una extensión que va a la orilla del Atlántico, hasta el área donde está el muelle de Arecibo. En esa ruta vas a encontrar la Cueva del Indio. Estuve un buen tiempo en esa área. Pude escuchar y ver la belleza y las distintas transformaciones que la mar durante todo un día. Podía ver todo desde la azotea donde me hospedaba. Podía oír a los pescadores gritar que las ballenas habían llegado. Podía ver a los pescadores pescar con sus chinchorros. Ya han pasado más de 35 años de eso, pero me siento dichoso porque pude lograr apreciar mucho de lo que es la mar. Favor de decirle a Beatriz, la persona que me escribió, que me trajo rayitos de alegría y buenos recuerdos que estaban almacenados en mi memoria, y que se lo agradezco un montón. Sé que algún día pasaré toda una noche mirando la mar y ver el despuntar del día y su reflexión sobre la obra. También sé que algún día haré lo mismo en Jayuya, y desde lo más alto de nuestra patria pasar toda la noche despierto hasta ver el sol al despuntar sobre la cordillera. Son las 10 a.m. y llevo despierto desde las 3:30 a.m. No te voy a hacer un recuento de todas las cosas que he hecho, pero sí estás bien presente en todas las cosas que hago. Con mucho amor, tu padre. En el día de hoy, para mi papá, conmemorar y honrar a nuestros mártires. Honrar y conmemorar a nuestros mártires es un acto sublime y un cumplimiento de nuestro deber ciudadano. Físicamente hoy no puedo estar con ustedes, pero desde esta prisión estaré conmemorando y honrando a nuestros y nuestras mártires. Y aunque sea espiritualmente, estaré al lado de todos ustedes. Es necesario siempre conmemorar y honrar a nuestros mártires porque son ellos los y las que sembraron la semilla de amor a la patria, y los que nos han legado el gran ejemplo de servir la más justa y noble causa que como ciudadanos boricuas podemos servir al precio que sea.
Ellos y ellas lucharon y resistieron y lo dieron todo por nuestra amada patria. Generación tras generación han emulado su ejemplo y es por eso que la semilla sigue dando frutos y que la lucha ha seguido para adelante. También es por eso que podremos estar bien seguros que Puerto Rico será una nación libre y soberana y que haremos un jardín edénico para toda la humanidad. Gracias a todos ustedes por su solidaridad y apoyo y por dedicarme a esta actividad. Abrazos cariñosos y patrióticos a todos y a todas. En resistencia y lucha, Oscar López Rivera, y será hasta su regreso a la patria. Queremos pedirle a Clarisa que no se baje todavía, Invitamos a la compañera Wanda Tibet por aquí. Tenemos por aquí un obsequio que le queremos dar a Oscar y a toda su familia en agradecimiento a su sacrificio, y dice así: Oscar López Rivera, luchador incansable, patriota íntegro y de gran corazón, ejemplo de resistencia, tu patria te espera. Defender la patria no es terrorismo. Cerro Maravilla 2013. Muchas gracias a Clarisa por darnos traernos ese espacio de sensibilidad particular, ¿verdad?, que ocurre en esa comunicación entre padre e hija, que nos llega tan al alma. Bueno, y ahora quiero presentar, pero antes quiero agradecerle a la querida amiga Luz Nereida Pérez un regalo que me ha hecho de un extraordinario libro que me había prometido, y ella promete y cumple. Gracias, Luz Nereida. Quiero ahora presentar en el uso de la palabra, en el mensaje principal de este acto, a un queridísimo compañero que nos unen muchas luchas y nos unen diferentes eventos en los que hemos compartido. También nos une la música, nos une el arte y sobre todo la conciencia para luchar por un Puerto Rico libre y soberano. Este compañero ha sido directivo de la coordinadora y se ha mantenido siempre como parte de la organización de este evento. Me refiero al compañero Antonio Ramos Robles, él con nosotros. Buenos días a todos y bienvenidos sean al Cerro de los Mártires, uno de los altares de la patria puertorriqueña. Mi primera obligación en la mañana de hoy es expresar mi gratitud a los organizadores por confiarme el privilegio de pronunciar el mensaje principal de estos actos en honor a los combatientes caídos en la lucha por nuestra independencia. La ceremonia de este año está dedicada a Oscar López Rivera, cuya gesta y figura conforman el espíritu de este mensaje. Lo segundo que quiero dejar claro es que estas líneas no están dirigidas exclusivamente a ustedes, el público presente y los miles de compatriotas que nos ven y nos escuchan por la vía cibernética en el mundo entero, a través de independencia.net y pipponce.org. Este mensaje fue escrito pensando en los puertorriqueños que no creen en la libertad de la patria ni saben quién es Oscar López Rivera. Fue diseñado para los que atesoran la ciudadanía americana, predican el mito de la unión permanente, piensan que el morro fue construido por el ejército de Estados Unidos, enarbolan dos banderas
Y cuando tropiezan con un gringo, no se atreven a mirarlo a los ojos y bajan la cabeza avergonzados, pues se sienten inferiores. Ante todo, este discurso está dirigido a mi primo Heriberto, uno de esos especímenes que acabo de describir y a quien conocerán más adelante. La intención tras lo anterior es penetrar las mentes y los corazones de esos compatriotas distraídos para que comprendan de la manera más concisa quién es Óscar López Rivera, por qué y en qué condiciones está preso, quiénes son sus carceleros y cuál es la importancia de procurar su inmediata excarcelación. Pretendo además exponer mi interpretación de la situación actual de Estados Unidos, de Puerto Rico y de la relación política entre ambos países. Antes de entrar en materia, es menester mencionar los casos no menos meritorios de Norberto González Claudio y de Ana Belén Montes, nuestros otros dos prisioneros de guerra, así como de los 4 compañeros cubanos presos en cárceles de Estados Unidos por defender la soberanía de Cuba, por la obligación moral que tenemos de no desfallecer hasta lograr sus respectivas excarcelaciones. Óscar López Rivera es un ciudadano puertorriqueño nacido el 6 de enero de 1943 en San Sebastián del Pepino. En 1952, cuando contaba 9 años de edad, su familia se mudó a Estados Unidos. En 1957, a los 14 años, se fue a vivir con una hermana a Chicago, Illinois. En 1961, a los 18 años, fue reclutado para la guerra por el ejército de Estados Unidos y enviado a Vietnam, de donde regresó en 1967 condecorado con la Estrella de Bronce por su valentía y heroísmo en el campo de batalla. Al llegar a Illinois, encontró un desastre social. La comunidad puertorriqueña en Chicago agonizaba por la adicción a las drogas, el desempleo, la escasez de vivienda, servicios de salud deficientes, la deserción escolar y el discrimen racial. De inmediato empezó a trabajar en grupos comunitarios con el fin de mejorar la calidad de vida de su gente. Pronto se convirtió en uno de los activistas comunitarios más queridos y respetados de Chicago. Trató por todos los medios a su alcance, principalmente la militancia pacífica y la desobediencia civil, de resolver los problemas sociales que agobiaban a los suyos. Trató de adherirse al sistema, pero el sistema no respondió, no funcionó, le cerró las puertas. Al cuestionar el sistema le ocurrió lo que a Elder Cámara, obispo brasileño y figura prominente de la teología de la liberación, quien cuando alimentó a los menesterosos, los débiles y los discriminados, lo llamaron santo, pero cuando preguntó por qué hay pobreza, prejuicio e injusticia, lo llamaron comunista. Ante la indiferencia, la insensibilidad y el menosprecio de políticos, burócratas y agencias gubernamentales, a su justo reclamo de justicia e igualdad para los marginados, se vio obligado a recurrir a otros instrumentos de lucha. El sistema lo empujaba al clandestinaje. Así Óscar comprobaba de la forma más dolorosa la máxima del político, filósofo y escritor francés Voltaire: es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. El 29 de mayo de 1981, Óscar López fue arrestado y acusado por el gobierno federal de una infinidad de delitos,
ninguno de los cuales pudo probar en corte, con la excepción del de conspiración sediciosa. Entiéndase, el intento de derrocar el gobierno de Estados Unidos mediante la fuerza, un engendro jurídico confuso, ambivalente y anacrónico, que data de la época de la guerra civil estadounidense, creado para procesar a los soldados sureños rebeldes y que desde entonces ha sido utilizado casi exclusivamente como instrumento de persecución contra el independentismo puertorriqueño. Fue condenado a 55 años de prisión, a los que se le añadieron otros 15 tras la fabricación de un caso por intento de fuga, para un total de 70 años de cárcel. Esto, a pesar de que el Estatuto de Conspiración Sediciosa, según definido en el Código Penal estadounidense, conlleva para cada uno de los conspiradores una pena no mayor de 20 años de reclusión. Cabe destacar que para que se conforme el delito de conspiración sediciosa, el Estado no tiene que evidenciar a la comisión de ningún crimen. Basta con que pruebe que los conspiradores se reunieron alguna vez y hablaron de derrocar el gobierno de Estados Unidos mediante el uso de la fuerza. Desde esa perspectiva, Estados Unidos podría Oscar y sus compañeros de lucha coetáneos, Edwin Cortés, Elizam Escobar, Ricardo Jiménez, Adolfo Matos, Dilcia Pagán, Alicia Rodríguez, Lucy Rodríguez, Luis Rosa, Carmen Valentín, Alberto Rodríguez, Alejandrina Torres, Juan Segarra Palmer, Carlos Alberto Torres y Aide Beltrán fueron condenados conjuntamente a más de 900 años de prisión. Ninguno de ellos fue convicto por asesinato, homicidio, agresión, hurto, delitos sexuales, secuestro, extorsión, estafa, corrupción, fraude, malversación de fondos públicos, narcotráfico o violencia doméstica. El delito cometido de acuerdo al gobierno federal por este grupo de patriotas fue, repito, conspiración sediciosa. En castellano, luchar por la independencia de Puerto Rico. Hace unos 2 meses, Oscar López Rivera cumplió 32 años de cárcel, 12 de ellos en confinamiento solitario, sin ver la luz del sol, en una celda de 4 por 7 pies. Oscar ha sido sometido a largos periodos de privación sensorial, herramienta de tortura que pretende conducir al destinatario a la locura y, en casos extremos, al suicidio. Ha sufrido frecuentes y degradantes registros al desnudo. Le ha sido negada la atención médica. Ha recibido, en síntesis, un trato cruel, inhumano y denigrante. Decía el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, autor de las novelas Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Veamos desde ese crisol quiénes son los carceleros de Oscar. Según un artículo de prensa del New York Times, Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial, pero casi la 1/4 parte de los presos del mundo. Es el país que más gente encarcela en el planeta. Los norteamericanos van presos por delitos como girar cheques sin fondo o consumir drogas que en otros países raras veces merecen penas de prisión. En promedio, los estadounidenses pasan en la cárcel mucho más tiempo que los presos en otras naciones. Estados Unidos tiene 2.300.000 individuos tras las rejas, más que cualquier otro país. China, que tiene 4 veces más habitantes que Estados Unidos, ocupa un lejano segundo lugar con 1.600.000 presos. El índice de delitos violentos cometidos en Estados Unidos es, por mucho, el más elevado del mundo.
Veamos un ejemplo dramático. En Canadá, una nación de cazadores, donde se pueden adquirir armas de fuego y municiones en farmacias, ferreterías y tiendas por departamento, la cifra de muertes violentas ascendió a 598 en 2011. Ese mismo año hubo cerca de 20.000 asesinatos en Estados Unidos. Otra peculiaridad del sistema carcelario estadounidense es que alberga a cerca de 3.000 adolescentes menores de 18 años cumpliendo condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El sistema de prisiones de la nación más poderosa del mundo adolece de insuficiencia de personal carcelario, atención médica y psicológica inadecuada, hacinamiento, abusos sexuales, altas tasas de contagio por VIH y de mortalidad por SIDA. A pesar de que los blancos y los afroamericanos participan en delitos relacionados con las drogas a tasas más o menos equivalentes, y que los afroamericanos representan el 13% de la población, el 33% de los arrestados por drogas en 2009 fueron afroamericanos. Por primera vez en la historia del país, en 2011, las personas de origen latinoamericano constituyeron la mayoría de los presos federales en Estados Unidos. En resumen, y dando por buenas, como en efecto lo son, la frase de Dostoyevsky y las estadísticas citadas, se puede concluir de manera inequívoca que por los pasados 32 años, Oscar López ha sido víctima de un sistema carcelario tercermundista e incivilizado, criatura abominable de una nación en extremo violenta y prejuiciada. Muchas veces he tratado de comprender cómo es posible que Oscar haya experimentado tal suplicio sin perder la cordura o atentar contra su propia vida. Y lo he hecho mediante un planteamiento sencillo, ejercicio que les pido que hagan en este momento, sobre todo a aquellos que tienen, como yo, al menos 50 años de edad. Imagine por un instante dónde estaba y qué hacía usted en 1981, hace 32 años. Suponga entonces que fue encarcelado el 29 de mayo de ese año hasta el día de hoy y haga un rápido inventario de las consecuencias de tal encierro. 32 años de tedio deshumanizante, privado de su libertad de acción y movimiento. 384 meses sin disfrutar el crecimiento y desarrollo de sus hijos y de sus nietos. 2.535 semanas sin abrazar a sus amigos. 17.746 días sin contemplar la aurora en Vieques o un atardecer en Boquerón. 425.904 horas sin sentir la lluvia o el viento en su rostro y 25.554.240 minutos sin pasear libremente por una calle cualquiera, encontrar de frente a uno de los carceleros abusadores y experimentar el inmenso placer de darle un puño en la cara al muy bribón, cosa que de seguro Oscar jamás haría, pero no todo el mundo es Oscar López Rivera. La respuesta a la interrogante de cómo Oscar ha podido permanecer incólume por tanto tiempo es la misma todas las veces que la planteo. El amor. Fue por amor que Oscar llevó a cabo una obra social difícil de superar en Chicago. Fue por amor que se vio en la necesidad de recurrir al clandestinaje como método legítimo de lucha a favor de la consecución de la independencia de Puerto Rico, y es por amor que ha soportado 32 años de prisión en las más adversas condiciones. Un pensamiento suyo describe la resiedumbre que ese amor le ha brindado en su amarga travesía, y cito a Oscar: si para sobrevivir íntegro y fiel a mis principios hay que comer piedra,
piedra se come. Cierro la cita. De estas palabras se desprende que es más fácil arrancar una pirámide de esos cimientos que despojar a un hombre recto y libre como Oscar López de su dignidad. Intuyo cercana, no sé si por optimista o por ingenuo, la excarcelación de Oscar, pero me preocupa lo siguiente: después de Oscar, ¿qué? ¿Qué clase de Puerto Rico va a encontrar Oscar cuando deje atrás los barrotes de su celda? La respuesta la tiene el pariente de quien les hablé al principio. Les presento a mi primo Heriberto. Mi primo Heriberto y yo tenemos la misma edad. De hecho, por poco nacemos al mismo tiempo. Yo nací tarde en la noche del 11 de diciembre de 1957 y él temprano en la madrugada del día siguiente, con un par de horas de diferencia. Crecimos juntos en el barrio nuevo de Naranjito. Él es un popular criado por anexionistas y yo un independentista criado por populares. Mi primo alcanzó un nivel educativo poco auspicioso. Se graduó de escuela superior a duras penas con pobres calificaciones. De inmediato comenzó a laborar en un conocido comercio de venta de ropa y telas en el casco urbano de Bayamón. Hasta el sol de hoy, casi 4 décadas después, este ha sido su único patrono. Heriberto es un hombre decente, honrado, humilde, trabajador y servicial, de buenos sentimientos, excelente padre y abuelo. Es muy querido y respetado por amigos, parientes y compañeros de trabajo. En diciembre de 2011, en medio de la fiesta navideña de mi familia materna en Naranjito, otro primo y yo sosteníamos una ardua discusión política cuando Heriberto, que había permanecido callado entre nosotros hasta ese momento, dijo la siguiente hermosura: Puerto Rico no puede ser un país libre porque somos chiquitos y no tenemos petróleo. En otras palabras, según la filosofía política de mi querido pariente, la única forma en que un país puede ser libre es siendo territorialmente extenso y opulento en petróleo. Y Puerto Rico, como es chiquito y carece de crudo, está condenado a depender de Estados Unidos, que sí cumple con los requisitos mínimos para ser libre, según el docto criterio de mi primo. La discusión terminó abruptamente por 2 razones. En primer lugar, porque el comentario de Heriberto fue tan insólito y absurdo que en mi garganta se atascaron tantos argumentos válidos para rebatir tamaños disparates que unos impedían la salida de los otros y no pude responderle como debí. Y en segunda instancia, porque no me enorgullece admitirlo, sentí un deseo profundo de apretarle el pescuezo por bruto, cosa que no hice por lo mucho o poco que pueda tener yo de civilizado y por no dañar la fiesta. Hoy le llega la hora a mi primo Heriberto de escuchar lo que le debí decir entonces. Ante todo, primo querido, tu idea está mal planteada. En vez de libre, sospecho que quisiste decir próspero, pues el mundo está lleno de países pequeños y sin el viscoso recurso que son libres, prósperos o no. Te pregunto, Heriberto, ¿de dónde sacaste dicha conclusión? ¿De la lectura de un estudio exhaustivo de algún economista de prestigio internacional o por mérito propio, tras un minucioso análisis histórico, económico y geográfico del desarrollo de las naciones? Porque para hablar de política es necesario conocer de historia, economía y geografía, como es imprescindible entender de álgebra, geometría y trigonometría para hablar con propiedad sobre cálculos integrales y ecuaciones diferenciales. La contestación correcta a las preguntas que te hago es
ninguna de las anteriores. Tu aseveración no proviene de una lectura ni de tu intelecto. Lo único que hiciste fue exponer tu ignorancia y tu miedo, repitiendo cual loro amazónico lo que tus padres te inculcaron desde la cuna. Fue una reacción aprendida, automática, incrustada desde siempre en tu mente y debajo de tu pellejo, que se da por cierta y no se cuestiona. Tengo para ti y para los que piensan como tú, que por desgracia para el país son demasiados, una mala noticia. La ignorancia no solo es el camino más corto hacia la autodestrucción de un pueblo, sino que la ignorancia es un modo inconsciente de la maldad. Un hombre ignorante, al actuar guiado por el desconocimiento de las cosas, obra en perjuicio propio y ajeno. Le causa daño al prójimo, a su familia, al colectivo, al país. Un hombre ignorante como tú es, por tanto, un ser perverso, no por voluntad, sino por las consecuencias perniciosas de sus actos fundamentados en la inercia. Es insuficiente ser honrado, decente, humilde, respetuoso, servicial y trabajador. O como dijo el excelso escritor francés Victor Hugo en su joya literaria Los Miserables, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Y el primer deber de un hombre justo y cabal es educarse, adquirir conocimiento, rehuir de la ignorancia, cosa que a los 55 años de edad tú has optado por no hacer, lo que te convierte no solo en un malvado involuntario, sino en un irresponsable, pues has contaminado el alma de tu progenie con las mismas falsedades. Para tu conocimiento, Heriberto querido, de los 10 países más prósperos del mundo, 7 son más pequeños que Puerto Rico y carecen de petróleo. Me atrevo a añadir que en la coyuntura histórica actual, ser pequeño en territorio y no tener petróleo es una bendición. De hecho, en el mundo hay países enormes y ricos en petróleo que viven en la miseria. En cuanto al mito de la unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos, en la que crees a pie juntillas, para tu desengaño, en el universo no hay nada permanente, inalterable, perpetuo o inmutable. Todas las cosas, desde un insecto, una planta y un edificio, hasta una estrella, un planeta y una galaxia, tienen exactamente el mismo ciclo vital. Nacen, se desarrollan, alcanzan un punto de esplendor o madurez, decaen y perecen. Lo mismo le ocurre a los imperios, incluyendo a tu amado Estados Unidos, en proceso de franca decadencia y descomposición. Solo mira el ejemplo de Roma, el imperio más grande en la historia de la humanidad. Al Coliseo romano, construido hace casi 2000 años, se entraba con boletos numerados para ocupar uno de entre 50.000 asientos, igualmente identificados en 80 filas de gradas. En su amplio arreglo de galerías y pasillos había gran cantidad de servicios sanitarios, fuentes de agua, tiendas de venta de recordatorios, restaurantes y cantinas. Sobre el terreno se presentaban toda clase de espectáculos públicos, desde las célebres luchas de gladiadores hasta obras teatrales y la recreación de famosas batallas navales con barcos reales navegando a través del suelo inundado de agua. El Coliseo, que fue utilizado durante casi 500 años, estaba tan bien diseñado que los 50.000 espectadores podían ser evacuados del edificio en poco más de 5 minutos. Hasta contaba, escucha bien, Heriberto, contaba el Coliseo romano con un techo retractable, consistente de una enorme cubierta de lona desplegable accionada mediante poleas por un destacamento de marineros de la flota romana. En Estados Unidos, por su parte, el monumental déficit presupuestario carcome las finanzas del gobierno federal, que no cuenta con el dinero necesario para nueva infraestructura ni para darle mantenimiento al existente.
en estado de avanzado deterioro. El sistema postal estadounidense agoniza. 1 de cada 6 estadounidenses, o sea, unos 45 millones de personas viven en la pobreza y las automotrices están al borde de la bancarrota. La ciudad de Detroit, que ha perdido una cuarta parte de su población en la última década, acaba de declararse en quiebra. Mientras por el sur entran miles de inmigrantes latinoamericanos, por el norte cruzan la frontera hacia Canadá miles de estadounidenses en busca de mejores condiciones de vida. En el estado de Rhode Island, las encuestas de opinión revelan que el 25% de los habitantes preferirían que su estado fuera un país independiente de Estados Unidos. No pasará este siglo sin que estados como Alaska, Hawái, Texas, California, Rhode Island y New York sean países libres y soberanos. Cuando esto ocurra, cuando el imperio colapse y Puerto Rico con él, tus hijos, primo querido, y tus nietos, llenos de ira y desesperación, volverán sus miradas hacia ti y te preguntarán: ¿en qué carajo estabas pensando cuando en vez de legarnos un país libre, orgulloso, próspero, justo y ejemplar, lo que nos heredaste fue una colonia en ruinas? Y tú les responderás cabizbajo con el único argumento que conoces: es que somos chiquitos y no tenemos petróleo. Para entonces será demasiado tarde. En cuanto a la situación del Puerto Rico actual, el que esperamos que Oscar visite pronto, no abundaré sobre lo que todos vivimos a diario para no abusar de vuestra paciencia. Baste decir que no hay que ser un iluminado para saber que la tendencia, ese estado de mendicidad que nos pervierte, es la independencia. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó en Sudáfrica el calabozo en el que estuvo encerrado por 27 años Nelson Mandela. La cara de compungido que mostró la prensa internacional era conmovedora. Le recuerdo al señor presidente que en el patio trasero de su casa tiene encerrado, en esencia por las mismas razones por las que Mandela estuvo preso, a Oscar López Rivera, el prisionero político más antiguo del hemisferio occidental, convicto por luchar por la libertad de su patria, en espera de que atienda la solicitud de indulto que tiene usted sobre su escritorio. Recientemente también, luego de que un jurado compuesto por 12 ciudadanos blancos hallara no culpable de asesinato a otro blanco, George Zimmerman, un vigilante vecinal que mató de un balazo en el pecho a Trayvon Martin, un adolescente de 17 años desarmado, solo porque le pareció sospechoso, usted afirmó, no menos compungido: Trayvon Martin podría haber sido yo. Yo le recuerdo, señor presidente, que usted también pudo haber sido Oscar López Rivera. No olvide, presidente Obama, que de aquí a 500 años, cuando del imperio que hoy gobierna solo quede un puñado de estados del centro de lo que hoy es Estados Unidos, los historiadores y los estudiantes de ese entonces pasarán juicio sobre el desempeño de los presidentes de Estados Unidos del mismo modo en que lo hacemos hoy con los antiguos emperadores romanos, a quienes distinguimos y clasificamos entre buenos y malos. De su respuesta a la petición de indulto para Oscar dependerá su futura evaluación. Puede firmar el indulto Oscar y pasar a la historia como Adriano, uno de los emperadores buenos, o hacer caso omiso al reclamo urgente, no ya del pueblo de Puerto Rico, sino del mundo entero, y ser comparados por los historiadores del futuro con Tiberio, un emperador de los malos, que predicaba una cosa y hacía lo contrario. Señor presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pueblo de Puerto Rico exige libertad para Oscar Rivera ahora. Que viva Oscar López y que viva Puerto Rico libre. Gracias. Muchas gracias al compañero Tony Ramos y ese mensaje en la tarde de hoy.
Vamos a continuar en este momento. Vamos a invitar un grupo de jóvenes artistas, porque no podemos terminar, ¿verdad? Porque el arte comprometido es un arte necesario. El arte no es solamente para la diversión, el arte también es para crear y desarrollar conciencia. Y Papel Machete es un colectivo de teatro político callejero que nació el 1 de mayo del 2006, Día Internacional de los y las Trabajadoras, como respuesta al cierre gubernamental y la imposición del IVU. Desde esa fecha, Papel Machete ha presentado piezas cortas en comunidades que están involucradas en diferentes luchas. Y lo han hecho para apoyar la lucha en la calle, como marchas, la huelga de la Universidad de Puerto Rico, la huelga magisterial, y sobre todo llegan con sus títeres gigantes, ¿verdad? Entre otros eventos. Así que hoy nuestra juventud dice presente a través del teatro. Así que vamos, yo les voy a pedir a todos, si tienen la bondad, ellos van a trabajar aquí en este espacio frente a la tarima. No hay micrófono para proyectar y les voy a pedir, por favor, como cortesía y respeto a este trabajo que estos compañeros hacen en la calle, que no es un trabajo, les digo yo, no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. No tienen la acústica y trabajan con la gente en la calle. Es un trabajo que yo respeto y que yo admiro como actor. Así que le damos un aplauso a Papel Machete y a esta juventud nuestra. Ya, no te puedes diciendo, perdón. Ocupan nuestro territorio nacional y imponen un gobierno militar. Una nueva colonización, una nueva colonización. 25 de julio, día del terror. ¡Colonizan! ¡Nos asesinan! Nos asesinan. 25 de julio, día del terror. ¡Nos invaden! ¡Nos colonizan! ¡Nos asesinan! Nos asesinan. 25 de julio 1952. Por virtud de una ley imperial, nos permitan una constitución a su imagen y semejanza. Es la misma colonización, es la misma colonización. La colonia se reforma y nos muestra
su nueva cara. Un Estado libre asociado se asoma. 25 de julio, día del terror. Vale, nos colonizan, nos asesinan. Nos asesinan. 25 de julio, día del terror. Nos invaden, nos colonizan, nos asesinan. Nos asesinan. 25 de julio 1978. Arnaldo Darío Rosado, Carlos Soto Arribí. El Estado difunde su terror, desinformación, crimen. Emboscados, aguayados, entramados, inculpados, torturados, mutilados, asesinados, Aguayados, entrampados, sellados, mutilados, torturados. Cerro llora, la tierra enmudece. Tras el fraile, el poder colonial conspira. El pueblo observa callado, pero no olvida. La memoria del poder no recuerda y otorga impunidad a los crímenes de los que mandan. Por mucho que la mientan, que la rompan o que la destruyan, nuestra memoria se niega a callarse la boca. Nos negamos a callarnos la boca. ¡Bravo! Bueno, va a ser una canción que escribí hace años que narra, no sé si el asesinato o el ajusticiamiento de aquel individuo que, junto con el poder colonial y con el imperio, ocasionaron aquí unos daños irreparables a nuestra nación. La muerte del fraile. La noche en que lo mataron, sonaron aquellos truenos que se merecía el verdugo. Desde aquel julio de miedo, donde surgió la emboscada, donde lloraba aquel cerro. Lole, lolay, lole, lolay. De rumbo a la cacería, el vigía dio la alarma, reparto en la pizzería. Si mi memoria no falla, un poquito más abajo lo han matado a sangre fría. Camina pa'lante y no mires para atrás.
Camina para adelante y no mires para atrás. Camina para adelante y no mires para atrás. Hay una ley que yo aprendí en la calle. Si tú eres chota, caballo de mar, de la suerte no hay quien te salve. Lole, lolay, lole, lolay. La prensa de la nación hilaba la conjetura, volaban suposiciones, rodaba la voz del alma. Si violan la ley del karma, el que la hace es quien la paga. Lole, lolay, lole, lolay. Decían que fue la CIA, la izquierda o la policía, no han dado con los autores. Y me preguntan su nombre, yo me acuerdo del suceso, pero su nombre, caramba, no recuerdo. Mala ley, 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 mala vez. Lole, lolay, lole, lolay, lole, lolay. Que viva Puerto Rico libre y socialista. Muchas gracias a Papel Machete, sus integrantes y esa presentación que acabamos de tener. Vamos a escuchar ya mismo a Mapellé. No se vaya nadie, que la música continúa. Pero quería felicitar a los compañeros de Papel Machete, porque ha quedado demostrado lo angustioso que ha sido para la historia el 25 de julio. ¿Casualidad? Bueno, cada cual lo pregunta, cada cual se lo contesta. Cada cual se lo contesta. Y qué bueno que el arte lo podemos utilizar como lo están haciendo esta juventud para llevar un mensaje de conciencia, para señalar lo que históricamente se ha hecho en este país, el poder interventor, lo que ha hecho con todos nosotros. Y ahora, como seguimos compartiendo con las artes, la música, el teatro, pues no podemos pasar por alto la presencia de Mapellé típico. Ustedes saben que la Orquesta Nacional Criolla Mapellé siempre dice presente, ha sido ese grupo que lo hemos visto consistentemente en todas las actividades donde se exige, ¿verdad?, la liberación de Oscar, pero también en todas aquellas donde se manifiesta la reafirmación puertorriqueña. Precisamente por eso, porque desde su arte emana esa reafirmación de nuestra patria, desde la cultura, desde la décima, desde el 6. Por eso Mapellé fue bautizado por don Juan Antonio, el poeta don Juan Antonio Correr, como la Orquesta Criolla Nacional, la orquesta típica criolla nacional Mapellé. Y aquí los tenemos ya próximos a comenzar su participación. Queremos recordarles las actividades que habíamos anunciado, ¿verdad? Hagan nota de ellas para que puedan asistir y hacer que sean todas concurridas. Me pasan una nota indicando que hay una guagua Toyota RAV4, tablilla CEA 045, color verde claro, que está obstruyendo la salida de un compañero
necesita salir. Hay varios kioscos que están exhibiendo o compartiendo algo con cada uno de ustedes, así que vamos a auspiciarlos, Les recuerdo nuevamente el Café Don Oscar,